Bien, continuamos con el análisis de la copropiedad frente a algunas de las relaciones de consumo en las cuales se encuentra el consorcio. El consorcio, esta figura diferente a los copropietarios y a los consorcistas, personas jurídicas, con nombre, domicilio, patrimonio y competencias diferentes a cada uno de los copropietarios, que son titulares de unidades funcionales dentro de esta edificación, que la obliga la comprometida a sostener por esta figura y a regularles y disciplinarles la conducta dentro de esta edificación y el uso, por supuesto, que es parte de esa conducta, ¿no? Y esto lo hace esta persona a través de órganos. El órgano manos, que recauda y firma y está desempeñado, desarrollado por alguien llamado administrador. El órgano boca, voz, expresión, manifestación, desempeñado por el órgano asambleario, conformado por los copropietarios como uno de sus derechos principales. El otro es exigir el mantenimiento de la unidad con funcionalidad, por eso se llama unidad funcional, o las complementarias, por supuesto, porque complementan a la funcional. Y el órgano ojos, que verifica, mira, observa lo que hacen las manos y aconseja hablar a la boca correspondientemente, conformada por el consejo. Algunos funcionan, otros no, pero las manos siempre están y mueven los fondos económicos, porque si no esto no gira y no tiene dinámica y no subsiste. Entonces, entre las relaciones de consumo, en la cual este es consumidor y tiene proveedores, se encuentran, como siempre destacamos, el constructor, los contratistas, las entidades bancarias, las empresas licenciatarias o concesionadas para proveer los servicios esenciales, AISA, Metrogas, Edesur, le vamos a poner suministros esenciales, el administrador, el ex administrador, mientras corra todavía sus obligaciones de devolver documentación y presentar rendición final de cuentas, y las compañías de seguros. Las compañías de seguros porque el consorcio está obligado por su propia ley a tener seguro. Su propia ley es el Código Civil Comercial de la Nación, artículos 2037 a 2069, esto ya lo sabemos, específico de la materia. Específico de la materia. Acá en el 2067 creo es el inciso, bueno, alguno de los incisos, 2067 inciso H o inciso I, la obligación de contar, creo que es el I, me parece, contar con seguro integral de edificio, seguro integral de consorcio, edilicio, con dos rubros de cobertura bien específicos, bien específicos. Uno es cubrir el bien propio y otro es cubrir bienes ajenos, así de escueto y discriminado. Una cobertura para bienes propios y otra para bienes ajenos. La de bienes propios es el seguro patrimonial y la de bienes ajenos es el seguro de responsabilidad civil. Responsabilidad civil frente a terceros. Bien, entonces, ¿a qué se dedica una y otra? Bueno, una es cuando las partes comunes son dañadas por alguno de los eventos previstos en los siniestros contemplados por la póliza, y el otro es cuando desde esta materialidad, sea por vetusté, ruina parcial, ruina total, vicios o dinámica de su cotidianeidad, genera perjuicios a terceros, o bien por conductas de quienes están adentro de acá generan daños a terceros. Y bueno, luego esos terceros cabe discutir quiénes son esos terceros expuestos, ¿no?, a estas vicisitudes originadas o yuxtapuestas o
agravadas por la dinámica consorcial. Bueno, quienes son expuestos, quienes son terceros, eso es una delicada observación porque en principio las coberturas de las pólizas, que es el contrato con características de consumo, quiere decir de interpretación siempre favorable al consorcio en lugar del predisponente, que es el estipulante, la compañía de seguro, y este adhiere. Bueno, entonces como tuvo la posibilidad de estipular, y además las pólizas siempre son realmente de imbricada y entreverada interpretación, porque hay cláusulas de exclusión generales, de exclusión a los siniestros contemplados. Entonces tenemos los eventos que son catalogados como siniestros, sobre los cuales va a cubrir la compañía, precios, es decir, costos, o mejor dicho, riesgo cubierto, riesgo asegurado, que son los montos a los cuales va a cubrir, a criterio de también pericias efectuadas por la compañía, más allá que pueda haber discusión si confronta el afectado la peritación, y cláusulas de exclusión. A pesar de cubrir eso, no se cubren tales otros. Y después cláusulas particulares de inclusión, es decir, que esta la excluye, mientras esta, a pesar de lo que dice esto, igual incluyo tal y tal situación. Bueno, donde observación restringida, siempre la interpretación es a favor del asegurado. Eso es quizá lo más importante. Y como decimos, bueno, se nutre la cobertura se nutre de determinadas características. Primero, ¿quién es el asegurado? El asegurado es el sujetos, sujetos del contrato de la compañía de seguro y el asegurado. El asegurado es la persona jurídica, consorcio. La persona jurídica consorcio no tiene bienes, es decir, estos bienes no son del consorcio, son de los copropietarios, no obstante, no asegura a los copropietarios en sus bienes. Pero como el consorcio es el guardián de las partes comunes que comparten estos sujetos de derecho, bueno, al ser el guardián es el que se los cuida. Entonces, el que los cuida contrata, es el tomador de la póliza de seguro, que beneficia, por supuesto, partes comunes compartidas por todos y es patrimonio de otros, porque son personas diferentes al consorcio. No obstante, son su membresía, no existiría sin estos. Y cuando estos se van, vienen otros que ocupan el lugar, porque en definitiva la tarea del consorcio de conservar partes comunes se trata de unidades, más allá de las personas que sean los titulares ocasionales o intermitentes o secuenciales de las mismas. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? El tomador, el consorcio, a través de sus manos, que es el representante legal, la personería del administrador o administradora, que toma el seguro y que luego recauda para pagar, porque la compañía de seguro es un proveedor más, es decir, es un acreedor del consorcio. Y es un acreedor que quizá nunca tiene contraprestación, porque la contraprestación, o la prestación, mejor dicho, desde este lado, es la solvencia de cubrir un riesgo cuando se produce. Y cuando ese riesgo genera perjuicio, es decir, cuando genera un detrimento patrimonial a quien lo aseguró, a quien aseguró bienes de otros, el consorcio aseguró bienes de copropietarios, si ocurría determinado evento. Previsto pero inevitable. Entonces son casos previstos pero inevitables. Ahora, también la compañía de seguro, por supuesto, analiza si fueron inevitables o si fueron fomentados o agravados o facilitados por negligencias, impericias o indebidos uso del tomador, pero no del tomador porque no vive, pero sí de quienes habitan o residen el lugar asegurado. Este es el tomador, pero los eventos suceden acá, en la materialidad de un lugar físico, y quienes se desarrollan o desempeñan sus actividades acá pueden desmejorar,
de mejorar las prevenciones, incumplir las medidas de seguridad para prevenir algunos eventos previsibles, por supuesto, y evitables. Y hay otros que no, que son inevitables. Bueno, ahí habrá que analizar un poco hasta dónde se extiende la cobertura y, bueno, los sujetos, decíamos, el objeto es cubrir riesgos o eventos catalogados como siniestros y hasta determinado monto. Bueno, en el seguro patrimonial el monto se cubre a prorrata del riesgo asegurable, que es un valor que se le otorga a todo el conjunto, a las partes comunes, para lo cual las compañías de seguro suelen restar el valor económico de las unidades funcionales porque no cubren el contenido, porque dicen que es privativo, entonces no es lo que el consorcio está obligado a guardar o a cuidar, porque solo cuida partes comunes, es decir, las compartidas entre todos, pero no las partes privativas, que es el contenido de cada unidad funcional. El contenido referimos, por supuesto, a revestimientos, puertas, ventanas, todos los objetos móviles que se excluyen de la generalidad de partes comunes porque precisamente son los que maniobra cada uno y puede mejorar o incidir en el desperfecto a través de su impericia, de su indebido uso, de su negligencia, de su descuido. Bueno, entonces puertas, ventanas, tengamos en cuenta que el código de edificación contempla de ventanas, son las móviles nada más, no las fijas. Los paños de vidrio transparente fijos no son ventanas, por lo tanto eso son partes consorciales. Sí, acá cabe decir entonces en los edificios de oficinas que son todos vidriados no hay partes privativas, son todas comunes. Bueno, serán todas comunes salvo la parte que sea móvil, entonces eso será privativo. Las puertas, las internas y la de acceso a la unidad funcional, los revestimientos, el cableado interno eléctrico, los artefactos, los revestimientos nos referimos a pintura, empapelado y los ornamentos internos. Y ahí entra a jugar también una cuestión, porque si lo afectado es contenido, pero el, 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 el foco de producción del siniestro se origina en parte común o transita o se transmite por parte común y llega al contenido dentro de una unidad desde parte común y siempre llega desde parte común, salvo si entra por la puerta el siniestro, solo por la puerta, en realidad se transmite sobre parte común y el siniestro patrimonial cubierto por el seguro patrimonial puede ser incendio, puede ser agua, puede ser algún agrietamiento por un movimiento sísmico, puede ser un tumulto callejero que lanza algún tipo de objeto y provoca, y eso está cubierto, por supuesto. O puede ser una descarga eléctrica de una inclemencia climática, o una gran ventisca, un remolino, un torbellino que arrastra. Bueno, difícilmente algo va a entrar por las partes móviles sin transmitirse por partes comunes. Entonces, siempre está implicada las partes comunes defendidas y cubiertas por y a su vez por la póliza, ¿no? Entonces, si el contenido es afectado por partes comunes, ahí empieza a jugar la responsabilidad civil frente a terceros. Entonces debemos considerar que este es un tercero. Pero la siguiente pregunta ¿es este un tercero o es miembro? Bueno, sabemos que es miembro, pero las pólizas específicamente establecen y deben establecer si es un tercero. Es decir, si el copropietario de la unidad es un tercero, porque a esto no lo asegura, porque acá lo excluyó. Y dijo, no, partes privativas no incluyo en el riesgo asegurable, que es sobre el cual voy a establecer la cuota de la prima, y además es sobre el cual voy a fijar el monto del daño producido o el monto tope de la responsabilidad civil en este caso que voy a cubrir. Bueno, el monto de la responsabilidad es importante porque nunca sabemos
cuánto le vamos a perjudicar a otros fuera del edificio, de ambulantes internos, como ser los paseadores de mascotas, los repartidores de mercaderías, los visitantes, los huéspedes, los familiares del encargado que viven en la portería. Bueno, hay un montón de terceros, los empleados de locales comerciales, de galerías, los clientes de esos locales, los pacientes de consultorios, los empleados de oficinas, bueno, los, los, los automovilistas con sus vehículos que vienen a estacionamientos o espacios guardacoches del edificio, o los que están afuera y son alcanzados por objetos arrojados o caídos del edificio, los peatones, los linderos, los medianeros, bueno, toda la gama de posibilidades de expuestos que pueden estar sometidos a diferentes vicisitudes de las cuales se genera perjuicio. No solo material, sino a veces son nocividades por poluciones provocadas por el consorcio. Aguas derramadas que provienen del consorcio, oxidaciones de diferentes herrumbres del consorcio que transmiten por el suelo o por el fluido, o nocividades de polución ambiental o de nocividades ambientales transmitidas por el aire, o incluso luminosidades que dañan, un reflejo del sol en un paño fijo de vidrio de un edificio puede deteriorar las ventanas, las cortinas, las telas de un edificio vecino, enfrente o donde fuera. Bueno, hay riesgos evitables, hay perjuicios evitables, perdón, para cubrir la responsabilidad frente a terceros. Y luego lo que se recupera de acá cuando el daño se produce en las partes comunes. Un ejemplo, supongamos, viene un autobús y en un accidente de tránsito se incrusta contra el edificio. Bueno, entonces, si ese es un riesgo cubierto, la compañía tasará ese perjuicio y la reparación de la planta baja, y es una cobertura patrimonial. Ahora, al contrario, de la planta baja, alguien tira un líquido a la calle, pasa un peatón, se resbala y será la cobertura de la responsabilidad civil. Este tiene un tope mínimo legal, pero este no tiene un tope máximo, con lo cual podemos prever, lógico, al que es perjudicado por la entidad consorcial, quien guarda partes comunes de una edificación, en realidad poco le importa si hay seguro de responsabilidad civil, porque esto no es la solvencia del consorcio, para nada. Con lo cual deberíamos también poder decir que inútilmente tiene un consorcio un seguro de responsabilidad civil, porque detrás del patrimonio consorcial y de lo que pueda venir a cubrir un seguro, un aseguramiento de patrimonial precisamente a otro, está cubierto subsidiariamente por cada una de las unidades funcionales, con lo cual un consorcio mínimo tiene 2 unidades funcionales, la venta aún forzada de esas unidades funcionales en dólares, como se tasan inmobiliariamente, cubre seguramente cualquier tipo de responsabilidad civil, con lo cual a quien es dañado por el consorcio siempre tiene solvencia que encuentra o en el patrimonio consorcial o subsidiariamente y solidariamente responde por el todo cada una de las unidades que componen esta edificación, así que siempre está cubierto el consorcio. En definitiva, la copropiedad, mejor dicho, siempre es solvente y nunca va a tener inconveniente el otro. Bueno, al contrario, el consorcio no sabe de la solvencia de otro que le provoca perjuicios a sus partes comunes o de hechos fortuitos humanos o de la naturaleza que no encuentran un responsable directo identificable y debemos recomponer la patrimonialidad de las partes comunes y para eso sale el seguro patrimonial a cubrir. Cuidado con porque es a prorrata y normalmente sí el riesgo asegurable lo subvalúo o lo infravaloro junto con el productor asesor de seguros que tienen su responsabilidad para no hacerlo, para pagar menos prima. Bueno, luego viene y dice, esto usted lo tiene asegurado por 100, lo tendrá que tener asegurado por 200. Así que aunque la cobertura
el monto del riesgo asegurable D, usted lo contrató con menos para pagar más, por lo tanto le voy a pagar a prorrata de lo que debería haber contratado. Si, si debo la tasación la hago en porcentual, entonces si el porcentual afectado del edificio es tanto, le voy a pagar, pero sobre la suma que usted se desobligó, entonces le voy a pagar menos, que tendría que haber contratado por más o por menos. Las dos variables está a veces sobrevaloro, pero nunca sé cuándo va a ocurrir un riesgo, en realidad, porque eso ya es una implicancia, una prevención, una premeditación dolosa si sé que voy a provocar un riesgo para cobrar un seguro. Bueno, hay muchas cláusulas de muchas cláusulas de la ley 17418, que es la ley general de seguros, contemplan esto de cuando el riesgo se incrementa y el asegurado no le avisa al otro, o cuando sabe que se va a producir un riesgo porque es inminente y asegura o sobrevalora o al contrario, para pagar menos prima subvalúa o infravalora y luego, bueno, se ve perjudicado porque se le paga a prorrata de lo que debería haber sido. Entonces, al final no termina cubriendo el daño patrimonial. Bueno, el consorcio, perdón, el asegurador puede comprometerse en la póliza a rehacer por sus medios, es decir, a resarcir efectuando la recomposición del patrimonio afectado o entregando las sumas necesarias para que éste lo haga a consideración de la tasación que hace el propio. Y este tendrá que luego contratar a los proveedores que vengan a hacerlo con ese dinero que le facilitó la cobertura. Lógicamente, si el evento nunca se da, el consorcio estuvo pagando una, una prevención, un recupero que nunca ocurrió, y habrá malgastado su dinero, pero durmieron tranquilos que si sucedía el evento estaban protegidos. O una indemnización, si es responsabilidad civil, que nunca ocurrió, pero también dormían tranquilos los competidores, y además porque se lo exige la ley. Se lo exige la ley, así que no cabe otra. El integral del edificio contempla diferentes riesgos que están detallados en una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor como los componentes necesarios creo que la 6013 del 2009. Bueno, ahí hay referencia un poco cuáles son los riesgos a cubrir por la compañía. Y decíamos, el problema de los contenidos, porque si este es un tercero y vamos a responder por el contenido, ¿qué sucede cuando nos ha sucedido de tener dentro del contenido de una unidad bienes realmente ornamentales suntuosos, que no siempre son suntuosos en su calidad, sino en su representatividad? Por ejemplo, cuando el damnificado es un pintor de gran prestigio y tiene cuadros propios ahí. Y ha acontecido esto, no son ejemplos de laboratorio, ha acontecido. Un derrame de agua provocado por otro le genera un perjuicio y hay que salir a solventar, no un monto normal para lo que es un contenido, un monto extraordinario. Bueno, ahí se acaba el seguro, en el límite se acaba el seguro. Así que responde solidariamente cada uno de los copropietarios. O cuando se trata de una galería de anticuarios y lo mismo, el contenido es importante, es extraordinario frente al contenido normal de una unidad funcional. Luego, ante la respuesta de la compañía de seguro por la cobertura patrimonial, se subroga en los derechos del consorcio. Es decir, si viene el autobús y choca acá y rompe la planta baja, bueno, sale a cubrir el evento con el seguro patrimonial para resarcir o restituir esto por sí o por tercero. Normalmente, lógico, lo hace por tercero, porque la compañía de seguro no se dedica sino a dar dinero, que es lo que recauda, ese es su negocio jurídico, y le da tercero para que vengan a reparar, y se subroga legalmente para reclamarle a la empresa de seguro el daño
provocado por responsabilidad civil. Contra tercero, en este caso el tercero es el consorcio. Entonces el consorcio está como tercero ante el seguro patrimonial y está como productor del riesgo ante terceros por la responsabilidad civil. Y frente a la respuesta del seguro de responsabilidad civil, cuando la compañía cubre lo provocado por el consorcio, repite y se transforma en acreedor del consorcio si pagó algo que estaba exceptuado, pero no lo puedo poner frente al tercero, pero sí lo puedo poner en la póliza frente al asegurado y estaba exceptuado o excluido en las cláusulas particulares especiales o bien en la ley, porque obró, o mejor dicho, los responsables de vivir acá, a quien controla por conducta, obraron negligentemente, imprudentemente o no ejercieron todo el esfuerzo que podían para evitar o para morigerar o para extinguir o para sofocar el siniestro. Entonces no colaboraron y a se le hace más oneroso, entonces repite. A veces existe también la cláusula de no repetición, como ustedes ya conocen habitualmente, en donde libera a que aunque hubiese incurrido en este tipo de negligencia o de culpa, pero la ley dice culpa grave o dolo, intención, bueno, repite. O directamente no cubre, ¿no? Pero bueno, frente al tercero no es oponible porque no es parte de la vinculación contractual. Y existe y sabe que existe, además esto es una relación de consumo. No obstante, repetimos que no es esto, repetir, reiteramos. Siempre el tercero se encuentra totalmente cubierto porque responden la venta forzada de las unidades funcionales en última instancia y siempre alcanzan los valores inmobiliarios para cubrir casi cualquier tipo de perjuicio. Entonces existe la subrogación y existe la repetición por parte de la compañía de seguro. Luego, bueno, están, además de estos seguros, por supuesto, el seguro de ART, de asegurar riesgo de trabajo para el empleado, cuando proveedor en realidad es un empleado y es un dependiente, ya no es un proveedor, no es un contratista, no está en relación de consumo, sino una relación paritaria laboral. Por eso se llaman paritarias el trabajo conjunto para establecer sus condiciones de labores. Bueno, la aseguradora de riesgo de trabajo, el seguro de vida obligatorio, acá también, que es un seguro de cobertura para el fallecimiento, seguro obligatorio, y luego seguros voluntarios como el seguro colectivo, que también viene a cubrir el evento de la indemnización por fallecimiento, y bueno, hay también el gremio, tiene una compañía de seguro, a través del Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad, al cual hay que aportar, y es un seguro y tiene un seguro vitalicio también, como otra caja especial que funciona como un seguro de vida, pero recuperable, es decir, rescatable. Y bueno, creo que no olvidamos ningún otro seguro. Después alguien habla del seguro del administrador por su responsabilidad civil, como siempre decimos, la ley no lo obliga, lo que la ley le obliga a él, la ley, pero en su vínculo con el gobierno, no con el consorcio, es tener un respaldo de parte del consorcio que se encuentra manifiestamente conforme con el respaldo patrimonial de para al momento de contratarlo. Y si no lo obtiene en asamblea con el consentimiento de los propietarios, puede obtener una cobertura de seguro profesional por su actividad profesional para oponerla al Estado como cumplimiento de ese tipo de deber, ¿no? Profesional. Bueno, básicamente, y en pocas palabras, las relaciones de consumo con las compañías aseguradoras es esa. Normalmente esta prima se va pagando en 10 cuotas mensuales, hay 2 meses en los cuales no funciona y la falta de pago, por supuesto, es una de las cláusulas de exclusión de la cobertura, por supuesto, lo mismo que la falta de denuncia, como ustedes ya saben, dentro de los 3 días siguientes al evento, como la falta de colaboración o la falta de reporte de los elementos necesarios para poder evaluar el siniestro, cómo ocurrió, cómo fue provocado, si fue
si hubo culpa grave, si hubo intención, o si hubo falta de previsión. Y a esto vamos siempre cuando entramos a los edificios y vemos en los sótanos saturados de elementos que impiden acceder por una escalera, que impiden llegar al matafuego, cuando vemos plantas de piso que no tienen los extintores cada los 200 metros cuadrados o 300 que deben tener por código de edificación, o no tienen las lanzas en las mangueras de los hidrantes, o no tienen los ductos de aireación para los vehículos en los garajes subterráneos, o no tienen las rampas de salida, no tienen las puertas con las antecámaras para prevenir la sofocación antiincendio. Bueno, entonces todos los incumplimientos que el administrador conoce y que tiene que poner en conocimiento de la asamblea para poder evitar, confrontar, evacuar o escapar de siniestros, y no solo no los tiene, sino que los desfavorece, bueno, son todas cláusulas que luego la compañía valorará de acuerdo al riesgo que había cubierto y a la incidencia siempre económica de tener que desembolsar dinero para cubrir ese riesgo, verificando si las cláusulas de exclusión en realidad lo exoneraban de tener que hacerlo. Bueno, básicamente un poco lo que converge a la cuestión de seguros es esa, más allá de algún otro tipo de detalle de seguros particulares. Esta es una idea básica. Y decíamos, con respecto al contenido, por supuesto, la ley invita a que cada uno de ellos cubra su contenido con su propio seguro. Y entonces existe el combinado comercial, el combinado familiar para el contenido de las unidades que no están protegidas en esto. No obstante, como decíamos antes, no están protegidas cuando el daño se provoca o se genera en ese contenido. Entonces la compañía de seguro dice, no, yo cubro partes comunes, por eso tasé solo partes comunes en el riesgo asegurable y desconté el valor de lo que infiero que vale el contenido de las unidades privativas. Pero tenemos estas dos grandes cuestiones. Si lo privativo se escapa al seguro de la guarda de porque cuando viene de partes comunes el foco de producción, o cuando viene de una autoridad anónima o colectiva de otros, tampoco escapa a la responsabilidad civil. Y luego la categoría de terceros, si es miembro, si el tercero si está excluido o no, porque a veces también esto da para pensar si un copropietario se puede lesionar con su propio bien. Entonces es una autoinflexión perjudicial, ¿no? Es como pisarse con el auto propio. Entonces sale el propietario a la escalera y se resbala, y se resbala porque está encerada o porque está mojada o porque tiene los desniveles gastados o los peldaños de la escalera gastados o porque fuere, o porque tuvo una imprudencia y me accidenté en el consorcio. Entonces responsabilidad civil frente a terceros, pero vos, propietario, sos el dueño de esto, entonces te dañaste con tu cosa. Vos deberías haber tenido esto en condiciones para que no te dañe. Y me podrá responder, no, yo no, él, que es el que cuida las partes comunes, pero vos sos miembro de él y podés venir a una asamblea para decir, tengamos las cosas perfectamente en condiciones para que ninguno de nosotros suframos un daño con la cosa propia. Entonces, jurídicamente es un poco superpuesto o intrincada esta cuestión de pensar que se daña con la cosa propia, y a pesar de eso, por no mantenerla en condiciones, porque todo se mantiene en condiciones, todo, salvo los casos fortuitos a los que nos referíamos, son inclemencias de factores externos inevitables. Todo lo demás es previsible y es mejorable y es adaptable. Entonces me lesiono con la cosa propia y aún así otro viene a responder por mí, que además lo irrisorio de todo esto es que participo en esa indemnización con mi porcentual. Entonces me indemnizo a mí mismo del daño producido con mi cosa que dejé de tener en condiciones para que no me provocara el daño. Bueno, toda esta incidencia es lo que se discute jurídicamente respecto a la cobertura y al vínculo entre el consorcio y la compañía de seguro, que acá lo puse como si esto estuviese arriba y este abajo, y en realidad es al revés por la simetría y la incidencia del consumo favoreciendo siempre al consumidor.